Hola. ¿Alguna vez te has preguntado qué constituye una decisión importante en la vida? Tal vez una universidad a la que asistir, qué carrera tomar en la vida o elegir un cónyuge. Estas decisiones ciertamente tienen impacto por lo largo de nuestras vidas, ¿verdad? Sin embargo, los impactos de estas decisiones terminan cuando fallecemos. Ciertamente muchos han reflexionado sobre el significado de la vida durante las diferentes etapas de sus vidas. Tales etapas incluirían momentos de felicidad o momentos de infelicidad en nuestras circunstancias siempre cambiantes que experimentamos todos los días de nuestras vidas. La Biblia dice que nuestra vida es más que un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En Santiago capítulo 4 versículo 14. Y algunas personas ciertamente no discutirán este punto, especialmente si están en sus etapas avanzadas de sus vidas. Y aunque nuestra vida pueda parecer larga, comparada con la eternidad, nuestra vida es muy breve. Empezamos con la infancia y luego crecemos hasta la adultez y pronto debemos aceptar nuestra mortalidad inevitable. Mirando atrás de las etapas de nuestras vidas, siempre parece hacernos pensar en lo que rápido han pasado los años. Decimos cosas como parece que ayer estaba haciendo esto o estaba haciendo lo otro, ¿verdad? No pasa un solo día en que recordamos nuestra mortalidad cuando presenciamos la muerte de seres queridos, a personas con las que trabajamos, vecinos, ricos, poderosos o famosos en la televisión, el radio, el periódico o en el internet. Ninguno de nosotros somos resistentes a esto. Alguien muere cada segundo en algún lugar de este mundo, ya sea por accidentes, como resultados de delitos, de enfermedades, suicidios o simplemente de causas naturales. Por tan desesperante que suene esta realidad, la Biblia enseña sobre una vida que no termina en decepción. La Biblia enseña sobre una vida que es verdadera, plena y completamente satisfactoria, que incluso trasciende nuestra mortalidad. La Biblia enseña que tal vida se encuentra en Jesucristo. ¿Lo conoces? Muchos han oído hablar de Él, pero ¿realmente entiendes quién es y qué realizó en tu nombre? Esa es la pregunta. Antes de responder, ¿por qué no hagamos algo que muchas personas quizá no tomen el tiempo de hacer? Y eso es mirar lo que Él dijo, tal como se encuentra en la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Él afirma que yo soy el camino y la verdad y la vida. Ningún hombre viene al Padre sino por mí. Con estas palabras, Jesús excluyó a todos excepto a Él como el medio de llegar al Padre. Nadie en la historia de la humanidad ha hecho jamás una declaración tan audaz y inflexible. Según las palabras del Señor, no venimos al Padre por ninguna otra persona ni por ningún otro tipo de buenas obras, sino por Él y solo Él. ¿Por qué no examinamos la razón por esto? De nuevo, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 15 al 18, declara cómo podemos evitar la condena que nos impide estar unidos con Dios Padre para siempre. Esto se encuentra en Juan, capítulo 3, versículo 15 al 18, donde dice estas palabras: para que todo aquel que en Él cree, refiriéndose a Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús otra vez más, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este mensaje es muy simple y directo, ¿verdad? Seguro que sí. No debe haber ninguna duda sobre cuál es la base de nuestra salvación aquí en estos versículos. Por lo tanto, al leer estos versículos, vemos que solo Jesucristo ofrece la vida eterna a todos, sin excepción, que lo aceptan como Salvador personal. Leamos más versos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14, dice: el cielo solo puede entrarse por la puerta estrecha. A la luz del sermón que el Señor estaba dando en este momento, vemos que Él comparaba la puerta estrecha con la rectitud exterior de los fariseos. Verán, los fariseos buscaban el camino de rectitud a través de su sistema externo de buenas obras autojustificadas, santurronas.
Mucha gente de hoy hace exactamente lo mismo también. Y si quienes escuchaban las palabras de Jesús seguían las enseñanzas de los fariseos, su camino también conduciría a la destrucción. La puerta estrecha y el camino que se discute aquí hacen referencia a las enseñanzas de Jesús, que enfatizan no requisitos externos, sino una transformación interna. Y eso es lo que cuenta. Incluso el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 14, reconoció que pocos encontrarían el camino verdadero, el camino que conduce a la vida eterna. Los fariseos y los escribas se habían engañado creyendo que ellos eran rectos y otros eran pecaminosos, lo que podría ser igual para alguno de nosotros cuando decimos palabras como, bueno, yo no soy tan malo como ellos. Sin embargo, Romanos capítulo 3, versículo 23 enseña que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos quiere decir eso, todos son pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque su gloria es perfecta y ninguno de nosotros podemos reclamar la perfección. Ninguna persona en su mente sana afirmaría ser perfecto. Eso es aparte de la humanidad del Señor, porque Él sí era perfecto. Quizá te preguntes, bueno, si se requiere la perfección, entonces ¿quién se puede salvar? Bueno, esta era la misma pregunta que los discípulos del Señor le hicieron en Mateo capítulo 19, versículo 25. Él les respondió en el siguiente versículo cuando dice, con hombres esto es posible, pero con Dios todo es posible. Por eso Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Jesucristo es la única persona que puede afirmar ser perfecto. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hablando de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, afirma que Él fue en todo punto tentado como nosotros, pero sin pecado. Y esa es la diferencia entre nosotros y Él. Por eso en Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25, Pablo continúa enseñando que somos siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en nosotros, no en Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, hablando de su muerte espiritual, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fue la muerte sacrificial del Señor Jesucristo que pagó el precio por todos los pecados y asegura la liberación de la condena que el apóstol Juan escribió en Juan capítulo 3, versículo 18. De hecho, la palabra propiciación en Romanos capítulo 3, versículo 25 significa literalmente medio de perdón. Estamos hechos lo suficiente justos para unirnos a Dios cuando aceptamos con confianza este gran mensaje de salvación. Dado que es Cristo y no nosotros quien realizó esta gran obra, no hay absolutamente ningún lugar para gloriarnos de nuestra parte. Y la razón por la que Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gloriarnos sería un pecado en sí mismo y mostraría aún nuestra imperfección de autorrectitud santurrona, la misma imperfección reflejada por los fariseos. Deja hacerte una pregunta. ¿Has dado alguna importancia a tu alma? Deberías. ¿Sabías que después de la muerte tu alma seguirá viviendo para siempre, ya sea en el cielo o en el lago de fuego? ¿Cuál es tu elección? ¿Eliges atravesar la puerta estrecha conocida como Jesucristo y encontrar una vida nueva, eterna, que puede comenzar hoy mismo? Jesús ha terminado todo por nosotros y simplemente necesitamos creer en lo que ha hecho y que lo ha hecho por nosotros personalmente. Tienes que creer que al morir en la cruz, Él se llevó la carga de tus pecados y que al derramar su sangre llevó el castigo que esos pecados merecían. Ya que Jesucristo logró todo, lo único que te queda hacer es aceptar este regalo gratuito de la gracia de Dios. Si reconoces humildemente que eres un pobre pecador indefenso y no tienes nada que ofrecer y pides ser perdonado en el nombre de la muerte sustitutiva en la cruz del Señor, serás perdonado. Él te dará su Espíritu Santo para purificarte y vivir en ti. Mientras sigues a Jesucristo cada día a través del aprendizaje de su palabra, tal como se encuentra en la Biblia, tu corazón estará en reposo y Él te dará la fuerza para enfrentarte a las pruebas y tribulaciones de la vida. La muerte misma no tendrá miedo para ti porque para ti será simplemente la puerta
para entrar al cielo. Como creyente en la obra salvadora de Jesucristo, puedes estar seguro de que la muerte simplemente significa que serás, como nos enseña 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Por eso el Evangelio significa buenas noticias. Sabes, siempre ha existido un misterio sobre el universo que ha desconcertado a la humanidad desde el principio de los tiempos. La humanidad siempre se ha preguntado ¿de dónde proviene el universo y dónde termina? También hay un misterio sobre nosotros mismos cuando miramos dentro de nosotros y nos preguntamos cosas como ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué busco sentido en la vida? ¿Y por qué le temo a la muerte? Bueno, todos somos parte de este universo físico, pero en el fondo tenemos hambre de algo más. Sin duda has estado acostado en tu cama en la medianoche y has considerado todas estas cosas. Hay un anhelo en nosotros por algo real, algo seguro y eterno, un anhelo por el Creador mismo. Nuestros 5 sentidos nos limitan a explorar este universo natural y, sin embargo, llegamos al final de lo que nuestros sentidos pueden descubrir cuando llegamos al fin del reino físico. Para hacer contacto con la realidad espiritual, debemos ejercitar algo conocido como fe o confianza en este mensaje del Evangelio. Puedes ejercitar la fe y comenzar una relación con el Dios del universo, dando algunos pasos profundos, pero muy sencillos. Paso número 1 es realizar que Dios te ama y tiene un plan para ti, no importa quién seas. En Génesis capítulo 1, versículo 26, el Creador dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen. Y eso significa que Dios te ha hecho para encontrar plenitud en una relación personal con Él. Este Dios perfecto ha hecho al hombre para vivir en paz y con un verdadero sentido de propósito. Pero entonces, ¿por qué la agonía? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué la desesperación en el mundo? ¿Y por qué este vacío y búsqueda dentro de mí? Bueno, el segundo paso es que el problema es que el hombre tiene pecado y por su pecado está separado de Dios. Nuestra rebelión espiritual dentro de la naturaleza humana pecaminosa es la causa básica de nuestro problema humano. La Biblia dice en Isaías capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esto es negar y ignorar el verdadero Dios y intentar jugar Dios nosotros mismos, como lo hicieron los líderes religiosos de la época de Jesús, quienes intentaron lograr la entrada al cielo por sus propios medios en lugar de los medios necesarios de Dios. Hoy en día la gente intenta hacer exactamente lo mismo, ya que la naturaleza humana no ha cambiado con el tiempo. Seguimos siendo seres pecadores e indefensos que pensamos que podemos salir adelante hacia el cielo por nuestra cuenta. Esforzarse por el cielo, aparte de la obra salvadora de Jesucristo, es el epítome de la misma arrogancia orgullosa y acto recta de los líderes religiosos en el día del Señor. La religión es el intento de Satanás de distorsionar el mensaje evangélico que Jesucristo es el único medio de salvación. Y lo hace muy bien, ¿verdad? Es porque es un maestro del engaño, engañando a naciones enteras. Y a ángeles también. Romanos capítulo 6, versículo 23 afirma que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verán, estamos mentalmente y físicamente vivos, pero estamos espiritualmente muertos. Somos como una planta que ha sido cortada de sus raíces. Nuestro contacto con nuestro Creador ha sido roto por el pecado y la razón por la que nacemos inquietos, solos, culpables, asustados y sin esperanza, resultando en una separación eterna de un justo y santo Dios. Nuestro tercer paso es darte cuenta que Dios nos ama a pesar de nuestra rebelión. Y en Jesucristo Él ha hecho la provisión para nuestro pecado. La Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Hace 2000 años nos dio una demostración de cómo es Él a través del Dios hombre Jesucristo, que era Dios en forma humana y la razón que Jesucristo afirma en Juan capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús vino al mundo para devolvernos a Dios
a costo de su propia vida. Él dice en Mateo capítulo 20, versículo 28, que Él vino para dar su vida como rescate por muchos. No cometió ningún pecado y, sin embargo, llevó nuestros pecados en su propia persona a la cruz. Entonces Jesucristo es el puente por el cual podemos volver a una relación personal con el Dios del universo. Por eso dijo, yo soy el camino. No hay otra manera de ser salvo sino a través de Jesucristo. Y la oferta de Dios de salvación y una nueva vida todavía es disponible. Pero mañana esa oportunidad puede haberse ido, ya que para ti mañana puede ser demasiado tarde. Esta es precisamente la razón por la que la Biblia advierte continuamente en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, que ahora es el tiempo aceptado, ahora es el día de salvación. Puede que no haya otra mañana para hacer esto. Ninguno de nosotros sabe si estaremos vivos para ver el sol salir mañana. Así que, aceptando a Jesucristo, ahorita mismo puedes dar ese paso final. Al ejercer fe o confianza en este mensaje de salvación, se atribuye el perdón de Dios, la vida eterna de Dios, la rectitud perfecta de Dios y un nuevo destino al cielo. El Evangelio de Juan nos dice en el 3 capítulo que hubo un hombre llamado Nicodemo que escuchó a Jesucristo enseñar. Él era un fariseo y uno de los líderes religiosos de los judíos. Él pensaba que ya estaba en el reino de Dios, pero quería aprender más. Así que cuando estaba oscuro, fue a ver a Jesús en secreto y le dijo en Juan capítulo 3, versículo 2, Rabino, sabemos que eres un maestro venido de Dios. Pero Jesús sabía que Nicodemo nunca había entrado en el reino de Dios y simplemente le respondió en el siguiente versículo diciéndole, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le decía a Nicodemo que a menos que un hombre naciera por segunda vez espiritualmente, no físicamente, no puede ver el reino de Dios. A menos que naciera del Espíritu de Dios del cielo, no puede entrar a la familia de Dios. Por supuesto, Nicodemo estaba desconcertado y preguntó en Juan capítulo 3, versículo 4, ¿cómo puede nacer un hombre cuando está viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en la vientre de su madre y nacer? Y Jesús les respondió diciéndole que no se sorprendiera, ya que todo lo que nace del cuerpo es solo cuerpo, pero todo lo que nace del espíritu es espíritu. Así que el Señor dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 7, os es necesario nacer de nuevo. Hoy en día mucha gente son como Nicodemo, hacen buenas obras y siguen cuidadosamente las costumbres religiosas, incluso costumbres que se consideran cristianas. Sin embargo, el reino de Dios es espiritual y la puerta del reino es la verdad espiritual. Así que la única manera de entrar en la familia de la humanidad es nacer de padres terrenales, ¿verdad? Del mismo modo, solo hay una manera de entrar a la familia de Dios, que es naciendo de nuevo espiritualmente. Y a menos que entremos por la fe en Jesucristo, permaneceremos en oscuridad espiritual. Y cuando fallezcamos, iremos al lugar donde el pecado se castiga. No podemos entrar en la presencia de Dios en nuestra presente condición física de nuestro primer nacimiento, porque la palabra de Dios dice que ningún hombre puede ver a Dios y vivir. El caso es que no se puede mezclar un Dios perfecto con seres humanos imperfectos. Es tan imposible como intentar mezclar la noche con el día. O es día o es noche. No pueden ser ambas cosas. O el día tiene que convertirse en la noche o la noche tiene que convertirse en el día. Del mismo modo, para estar unidos, los humanos imperfectos tendrían que convertirse en perfectos como Dios, o Dios tendría que volverse imperfectos como nosotros, en cuyo caso todos estaríamos perdidos y sin esperanza. Por eso debemos tener la misma rectitud perfecta y la vida eterna de Dios mismo. Necesitamos la vida eterna de Dios para su hogar eterno y te conviertes en un ciudadano del cielo cuando recibes a su Hijo Jesucristo como Salvador. De nuevo, Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 nos dice que mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Esto te lleva a la familia de Dios y la posesión de la rectitud perfecta y la vida eterna. Sin este nuevo nacimiento, tu alma no tendrá la vida eterna ni la rectitud perfecta que Dios requiere. Esto es lo importante de entender.
Por favor, no rechaces al Salvador que te invita hoy mismo. ¿Lo recibirás hoy? ¿Por qué no aceptarías un regalo tan maravilloso como este? Como he dicho, puede que no haya otra mañana para hacer esto. Como resultado, puedes tener la seguridad de que una vez más estás unido con tu Creador, con el derecho incluso a llamarle Padre. Pablo se regocijó en su unión inmutable con el Señor cuando declaró en Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39 estas palabras, diciendo: por lo cual estoy seguro de que no la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada más podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú también puedes tener la misma seguridad cuando recibes el increíble mensaje de salvación de Dios en Cristo Jesús. Por favor, no seas como el hombre rico que el Señor habló en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Puedes leer esa historia por tu cuenta. Simplemente te diré que por una razón u otra, el hombre rico negó aceptar a Cristo como su Salvador personal cuando estaba vivo y ahora está en tormento eterno interminable, desafortunadamente. Ha estado en tormento por más de 2000 años y está en tormento en este mismo instante y seguirá estándolo para siempre. Sus riquezas o familia no pueden hacer absolutamente nada por él. No cometas el mismo error trágico que él cometió. Para él es muy tarde, pero para ti que estás vivo, hay tiempo todavía. ¿Por qué no cerramos con una palabra de oración para la vida eterna? Oremos, por favor. Padre, te pido que si alguien está escuchando en este momento y que nunca ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, que tenga una oportunidad de hacerlo. Tu palabra dice que Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo, según 1 Juan capítulo 2, versículo 2. Estos pecados incluirían nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Tú pusiste todos nuestros pecados en Jesucristo y los juzgaste mientras Él estaba en la cruz. Como resultado de la obra terminada del Señor, no tenemos que soportar el juicio por nuestros pecados, sino que podemos ser hechos la justicia de Dios en Él, según Juan capítulo 19, versículo 13 y 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Para beneficiarnos de la muerte sacrificial del Señor en la cruz, tu palabra nos exige ejercer la fe, lo que significa que debemos usar nuestra voluntad para aceptar este mensaje de salvación. A quienes escuchan, la Biblia te asegura que cuando aceptas por fe a Jesucristo y en lo que ha logrado en la cruz, en nuestro nombre, por el amor que Él tiene por nosotros personalmente, tienes garantizado la vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque por tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Donde quiera que te encuentres ahora mismo, eres libre de ejercer la fe en este mensaje para la vida eterna. La Biblia te afirma que Jesucristo es la base de nuestra salvación. Él tiene todo el mérito y nosotros simplemente nos beneficiamos de su obra meritoria. Juan capítulo 3, versículo 36 afirma que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto significa que nuestra actitud hacia Jesucristo determina dónde pasaremos el futuro eterno. En pocas palabras, la fe en la muerte sacrificial del Señor resulta en que tengas vida eterna con Dios para siempre. Rechazándole significa condena eterna en el lago de fuego. Puedes determinar tu destino ahorita mismo con tu propia voluntad. Puedes expresar a Dios Padre que entiendes que Jesucristo es la base de la vida eterna y que aceptas este regalo gratuito de la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Padre, pido que todos que están escuchando no descuiden tomar esta gran decisión de sus vidas. La decisión de fe en Jesucristo es efectiva mientras aún estamos respirando. En caso de muerte física, esta oportunidad dejará de ser válida. Que quienes escuchan ya no esperen, sino que decidan hoy recibir el regalo gratuito de la vida eterna en Cristo Jesús, porque pido todas estas cosas en su nombre. Amén. Bueno, felicidades si has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal.
Puedes contactarte conmigo en marioveles.net si tienes alguna pregunta. Hay algunos de mis folletos y lecciones, así como en clases a un par de ministerios que ofrecen recursos bíblicos sobre todos los aspectos del camino cristiano hacia la madurez, sin costo ni obligación alguna. Y por favor, no descuiden compartir este mensaje con otros para que también puedan escuchar las buenas noticias de la salvación que Jesucristo ofrece a cualquiera sin excepción. Todos tenemos el derecho de escuchar esta gran noticia. Gracias por escuchar este mensaje de hoy y nos vemos en nuestra próxima lección. Lección número 1 de mi serie de la salvación. Adiós.